Bueno, otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación y por la presentación. Mi nombre, como dijeron, es Leticia Bonstein, soy patóloga y yo lo que hago, bueno, dirijo un laboratorio de referencia en la Ciudad de México, en el cual casi nos vemos muy poca patología quirúrgica, pero realmente el 95% de lo que hacemos son casos de, como dice, de referencia de todo el país y realizamos estudios especiales, los que llamamos Companion Diagnostics. Supongo que en español se deberían de llamar pruebas de acompañamiento, pero suena un poco extraño, entonces pues mejor pruebas de diagnóstico. Entonces, esta charla está dirigida a realmente lo que es la medicina de precisión y cómo vamos a utilizar estas pruebas diagnósticas o biomarcadores y cuál es su utilidad clínica. Realmente vamos a ver que pues la utilidad clínica de todas estas pruebas es obviamente mejorar el tratamiento de los pacientes, su supervivencia y su supervivencia libre de progresión, así como la eficiencia de diferentes medicamentos. Si vemos aquí un timeline de los diferentes tipos de, digamos, de acciones terapéuticas, pues vemos 3.000 años antes de Cristo, que realmente eran cauterizaciones y algunos tipos de procedimientos quirúrgicos, posteriormente algo de radioterapia. En los 40 comenzó la época de la quimioterapia con los antifolatos en el, ¿cómo se llama? En el hospital, en el Children's de Boston, con antifolatos para niños con leucemia aguda linfoblástica. Posteriormente, un poco más de los 80s, 90s, 80s, podemos empezar a tener algunos medicamentos blanco, como son los inhibidores de tirosinstinasas, entre los 80 y pues este siglo, digamos que se empezaron a utilizar estas terapias blanco. Y bueno, ahora desde el 2010, 2015, pues hemos visto que además de tener terapias blanco que reducen mucho efectos secundarios y tienen una mayor eficacia en pacientes con cáncer, pues bueno, ahora tenemos inmunoterapia que lejos de actuar directamente en el tumor, pues lo que vamos a tener es que más bien estimula el sistema inmune para actuar en contra del tumor. Yo, bueno, les quiero platicar posteriormente en qué se basa la medicina de precisión. Sin embargo, antes que nada, pues hay que comentar que siempre hemos tenido medicina personalizada o medicina de precisión. Algunas gentes dicen que es diferente personalizada que de precisión. Para efectos prácticos es realmente lo mismo. Es subclasificar a los pacientes dependiendo de qué si les va a hacer, qué tratamiento sí y no. Sin embargo, si lo vemos, esto no es nuevo. Aquí vemos al Sir George Beatson, que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vio que a las pacientes que tenían cáncer de mama, si se les hacía una oforectomía, realmente mejoraban mucho. Esto es lo que pues nosotros antes hacía una oforectomía bilateral y es lo que él vio, que con ese tratamiento quirúrgico las personas con cáncer de mama mejoraban mucho. Ahora esto lo conocemos como terapia hormonal. También, con respecto a la inmunoterapia, que también es ya parte de este grupo de, digamos, de tratamientos que están muy enfocados a la medicina de precisión, tampoco es un concepto nuevo. Otro cirujano, William Coley, me parece que también fue a principios del siglo XX, si en la publicación es de 1906, William Coley observó que los pacientes que tenían neoplasias, digamos sarcomas, neoplasias de tejidos blandos muy grandes y tenían infecciones en este caso por erisipela, se veía una citorreducción, una reducción del tumor. Aquí, bueno, dice que oscurece el cáncer, hay una citorreducción, y bueno, lo que estaba viendo es el concepto que conocemos ahora nosotros como tolerancia inmunológica. Realmente la infección bacteriana estimulaba el sistema inmune y el sistema inmune hacía efectos, digamos, de tratamiento en el tumor. Tenían que
Obviamente esto fue una observación empírica. Tenían que pasar más de 100 años para que en la revista Science, esta es de 2013, dijera que, bueno, las células T al ataque, como les comenté, la inmunoterapia estimula el sistema inmune para destruir las células neoplásicas, lo podríamos poner así. Ahora, ¿qué es la promesa de la medicina de precisión que conocemos actualmente? Tanto medicina de precisión como las pruebas de diagnóstico, de lo que nos van a ser de mucha utilidad es primero para identificar pacientes en los cuales se les va a dar terapia blanco, basados en alteraciones genéticas determinadas de cada paciente o de la neoplasia de cada paciente. Obviamente con esto vamos a personalizar las decisiones de tratamiento, vamos a poder desarrollar nuevas terapias blanco y obviamente optimizar los resultados y la supervivencia de los pacientes. La iniciativa de medicina de precisión como tal nació en Estados Unidos hace unos 7 años en la administración de Barack Obama, como un nuevo modelo de investigación que estaba impulsado para una mejoría en la supervivencia de pacientes. Esto también, otro de los objetivos, pues era el acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos personalizados y obviamente las herramientas para poder hacer ahora sí que todo lo que tenemos aquí arriba. La medicina de precisión, bueno, realmente los biomarcadores van a definir el tratamiento y la supervivencia de los pacientes. Lo que vemos aquí es que la gran mayoría se han desarrollado en el contexto de cáncer, ya sea oncología o hematología. Sin embargo, hay enfermedades congénitas, algunas enfermedades psiquiátricas, enfermedades infecciosas y otros en los que también se ven beneficiados pacientes con este tipo de medicina de precisión. Un ejemplo no oncológico, por ejemplo, es en neurología, en la esclerosis múltiple, hay un anticuerpo monoclonal que si no va a curar la enfermedad, detiene el desarrollo de síntomas que son incapacitantes. Entonces, si se comienza a dar este tratamiento a las personas que son sensibles a este medicamento, pues se va a detener la progresión de una enfermedad que realmente es incurable y muy discapacitante, con mucha morbilidad. Entonces, realmente lo que teníamos es que inicialmente un mismo tratamiento era para todos los pacientes. Entonces, el problema que teníamos es que, si ven aquí los muñequitos de colores, estos tres sí iban a responder a ese tratamiento que era, digamos, general para todos, pero había otros que no iban a responder y, peor aún, que iban a tener efectos secundarios. Entonces, ahora lo que usamos es estratificar a los pacientes dependiendo de grupos por enfermedad, por subtipo, demografía, clínica y los biomarcadores en diferentes tipos, a tal suerte que generalmente esta estratificación se realiza con base en las características genéticas de los pacientes y, bueno, finalmente vamos a individualizar a cada paciente con respecto a sus alteraciones y así vamos a tener la medicina personalizada o de precisión que es exclusiva para este paciente y para las alteraciones genéticas de un solo paciente. Perdón, es que les digo que la tecnología aún no es lo mío. Ya. Entonces, otra vez, les pongo aquí un ejemplo de cáncer de pulmón. Vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de cáncer de pulmón, porque es en una de las áreas que hace, yo creo que 40 años, que no había habido ningún tratamiento para poder ofrecer una mejor supervivencia a los pacientes. Y aquí lo vemos, todos los pacientes de cáncer de pulmón con una sola enfermedad. El tratamiento, pues, como les había comentado, a algunos les va a hacer efecto y pues qué bueno, otros no les va a hacer ningún efecto terapéutico y desafortunadamente otros pues van a tener toxicidad. El, digamos, abordaje actual de medicina personalizada es tener
Las pruebas moleculares para estos mismos pacientes los estratificamos dependiendo de sus alteraciones genéticas y a cada uno se le va a poder otorgar el tratamiento que sea efectivo dependiendo de sus alteraciones genéticas. Esto, bueno, es la evolución de este tratamiento. Ahorita lo vamos a ver mucho más específico, pero básicamente, aunque tenemos otra diapositiva muy clara, básicamente una sola enfermedad con baja supervivencia. Cuando se hacía una, digamos, división histológica, que era más o menos igual, y bueno, esto pues nos daba una división muy burda entre adenocarcinomas y carcinomas epidermoide y otros, y pues realmente la supervivencia de los pacientes no era muy distinta. Aquí lo vemos en los diferentes artículos en los cuales, pues bueno, ese mismo tratamiento realmente no estaba haciendo una diferencia en estos pacientes. Y si lo vemos de una forma más gráfica, vemos aquí que cuando era una sola enfermedad, que eran 7 meses de supervivencia, un poco menos, en 1964 falleció Walt Disney con esta oportunidad pues, baja de un tratamiento para cáncer de pulmón. Posteriormente, en 1994, yo estoy segura que ustedes están familiarizados con Cantinflas. Cantinflas falleció 30 años después de Walt Disney y era cuando teníamos esta clasificación histológica que reconocía realmente dos tipos de neoplasia, pero la supervivencia, aunque se daban ya combinaciones de cisplatino con alguna otra droga, realmente las oportunidades de Cantinflas fueron muy similares 30 años después a las de Walt Disney. En cambio, la señora Rosa, que toda su vida, que vive en un área rural cercana a la Ciudad de México, toda su vida cocinó con humo de leña, obviamente sin saber que pues, ese es un factor de riesgo muy grande para cáncer de pulmón. Llegó con nosotros al hospital. La señora Rosa tuvo la oportunidad de que hiciéramos la clasificación molecular e identificar que era una paciente con mutación de EGFR. Se le dio tratamiento anti-EGFR y la señora Rosa lleva 15 años de supervivencia con un ECOG muy bueno y ya no cocina con humo de leña, pero lleva 15 o 18 meses de supervivencia, continúa con su medicamento y tiene una calidad de vida muy adecuada. Entonces, pero tenían que pasar de 1964. Lleva 18 meses. Esta paciente la vimos en pandemia. Debió haber sido como en más o menos abril, mayo del año pasado y la señora está perfectamente bien, todavía. Ahora, estos pacientes con mutaciones, por ejemplo, de EGFR o ALK, se les llaman los largos supervivientes. Recuerden que aquí hay una comparación de lo que otra vez era antes, las diferentes combinaciones de quimioterapia con carboplatino, y que pues realmente pues 40%, el porcentaje de pacientes que sobrevivían a 12 meses pues era el 33%. Se llaman ahora los grandes supervivientes porque pues hay supervivencias a 5 años, más o menos del 62% cuando tienen mutaciones de ALK, o bien de 40% de los pacientes, más a 5 años es de 40%, como la señora Rosa, que tiene una mutación en EGFR. ¿Esto en qué nos va a beneficiar desde el punto de vista clínico? Otra vez les pongo los ejemplos de cáncer de pulmón, porque es donde más se ha desarrollado realmente este tipo de medicamentos a diferentes, digamos, targets moleculares o bien alteraciones genéticas. Si vemos aquí, esta EGFR, en general la población mundial es el 17%. En México hay una estadística de 34% y otra, bueno, la nuestra que es de 28 o 27%, y en Perú es del 50% y en Asia
es aproximadamente del 50%. ALK, pues entre el 5 y el 7% de los pacientes con cáncer de pulmón van a tener estas alteraciones, y así sucesivamente. KRAS es un alto porcentaje, sin embargo, hasta hace poco con sotorasib, hasta hace muy poco tuvimos alguna opción para la mutación del exón G12C de KRAS, y bueno, hay 31% que todavía no conocemos las alteraciones genéticas, y muchos otros que, como ven, son un muy bajo porcentaje de pacientes que pueden presentar estas alteraciones genéticas, pero que hay opciones terapéuticas para ello. Entonces, esta es como la traducción clínica y el beneficio clínico de personalizar a cada paciente en estos, digamos, en este grupo, hacer estas pruebas genéticas y ver si está dentro de uno de estos grupos para darle un medicamento específico. Ahora, la medicina de precisión no solamente es con fines de tratamiento y pronóstico, también es con fines de medicina de prevención, de medicina preventiva. Aquí tenemos el árbol genealógico de una mujer de 39 años. En este árbol genealógico, esta es nuestra paciente, donde está esta flecha, y si ven, su madre falleció de 56 años de cáncer de mama y de ovario. Su tía falleció de cáncer de mama a los 61 años. Vamos más arriba en su árbol genealógico y bueno, su abuela falleció de cáncer de ovario y una tía abuela de cáncer de mama, y subimos y la bisabuela falleció a los 53 años por cáncer de ovario. Entonces, en esta línea, pues podemos fácilmente pensar que esta mujer podría tener alguna alteración genética del tipo de cáncer hereditario. Esta persona de 39 años, viendo que pues toda su familia y algunos hombres con cáncer de piel, de glándulas sudoríparas, ya en épocas recientes se realizó los genes de BRCA1 y BRCA2 para ver si portaba esta alteración genética. Se detectó que tenía BRCA1, que tenía la mutación de BRCA1, que está completamente asociado al cáncer hereditario. Y bueno, como una, digamos, cuestión de medicina completamente preventiva, su posibilidad de cáncer era altísima. Se realizó una mastectomía bilateral y una laparoscopía con oforectomía, o sea, se quitó las dos mamas y los ovarios, utilizando estas pruebas genéticas para prevención de cáncer debido a su árbol genealógico. Y bueno, esta persona fue Angelina Jolie, y desde que ella, digamos que realizó esto, pues realmente, por eso se llama aquí de Angelina Effect, mucha gente no conocía esta situación de cáncer hereditario, y pues se le dio un impulso muy fuerte a la medicina, digamos, de preventiva con respecto a las pruebas diagnósticas o a las alteraciones genéticas. Esto de Angelina Jolie ya fue hace un buen tiempo y pues no tiene ningún problema de salud. Bueno, con respecto a esto, si tiene otros problemas de salud, ahí sí ya no lo sé, ¿no? Y vamos a llegar al punto en el que la medicina de precisión o la medicina personalizada llegue a esto, que lleguemos a la farmacia y en lugar de comprar aspirinas o medicamentos para la hipertensión y demás, pues vamos a tener que surtir nuestras recetas de acuerdo a nuestra secuencia de DNA. Espero que eso no pase pronto, es muy extraño, pero por lo menos para algunos tipos de enfermedades como el cáncer, ahorita básicamente está pasando esta situación. Ahora, si vemos la medicina de precisión, pues obviamente, como hemos platicado en la introducción, tenemos que hablar de pruebas de diagnóstico, companion diagnostics, que como les había yo comentado, son a lo mejor pruebas diagnósticas que van a estar pues alrededor de estos blancos terapéuticos o de estos medicamentos para personalizar cada paciente. Y entonces tenemos que forzosamente ver cuál es el valor de estas pruebas diagnósticas
para poder, digamos, contribuir en la medicina personalizada. ¿Qué son las pruebas de diagnóstico? En inglés, Companion, como les dije, se abrevia como CDX. ¿Y por qué se utilizan? Bueno, realmente una prueba diagnóstica es cualquier prueba o dispositivo médico que proporcione información para el uso seguro y efectivo de algún medicamento o algún producto biológico. Las aplicaciones, bueno, pues son básicamente los mismos objetivos que veíamos de la iniciativa de medicina de precisión, que es identificar pacientes que se benefician con tratamientos, identificar pacientes que puedan tener alto riesgo de efectos adversos o efectos secundarios, monitoreo de respuesta a tratamiento, que esto lo hemos tenido desde hace muchos años, por ejemplo, en las leucemias mieloides crónicas, que se utiliza un marcador, que es el cromosoma Filadelfia, para monitorear enfermedad mínima residual o bien ajustes de dosis y obviamente identificar poblaciones con información de seguridad y de eficacia adecuada para cada tipo de estas enfermedades neoplásicas. ¿Cómo empezó todo? Bueno, en la época actual, realmente vimos en la introducción que pues en forma empírica había medicina de precisión, pero empírica, pero realmente digamos que en el siglo XX empezó entre los 70s y los 90s, principalmente en los 70s, pues con la terapia, el Novaldex, que es terapia hormonal para cáncer de mama, y bueno, se empezaron a hacer estudios de inmunistoquímica para identificar a pacientes que pudieran responder a Novaldex, que tuvieran receptores de estrógenos positivos en la neoplasia. En los 80s se empezó a desarrollar la prueba diagnóstica con el ensayo de inmunistoquímica para HER2, que también es una molécula en cáncer de mama, y bueno, se pretendió iniciar a utilizar trastuzumab, que el nombre comercial es Herceptin, se empezó a utilizar en ensayos clínicos trastuzumab para las neoplasias mamarias que eran positivas para este marcador, y en los 90s y en el siglo XXI, 90s, 2000, digamos, pues aprobó la FDA la prueba diagnóstica inicial, que es de DACO, ahora se llama Agilent, que el Hercept Test, que realmente era la prueba, el companion para el medicamento, para Herceptin o bien trastuzumab. La FDA en 1998 aprobó Hercept Test para el tratamiento específico como su companion diagnostics para Herceptin. Entonces, realmente en 30 años, pues iniciamos con esta medicina personalizada en cáncer de mama, y pues de ahí se ha continuado a un camino muy largo, y como vimos los medicamentos que están aprobados para pulmón, pues tenemos una gran cantidad ahora de medicamentos de los cuales echar mano para que pues los pacientes tengan una mejor supervivencia. Algunas de las técnicas actuales que se utilizan para las pruebas diagnósticas son desde la inmunistoquímica, que pues yo creo que es de algunas de las iniciales. Realmente ha cambiado mucho la inmunistoquímica a través del tiempo. Antes se hacía de forma manual, en tejido congelado, los resultados eran un poco variables, la recuperación antigénica era bastante compleja. Sin embargo, en la actualidad pues tenemos equipos automatizados, anticuerpos listos para usar, mucho más estables. Se puede realizar en tejido, en bloque de parafina embebido en parafina, etcétera. Citometría de flujo, que también es una de las técnicas que tenemos desde hace ya muchos años. Principalmente lo usamos en hematología para identificar, para diagnosticar leucemias. Citogenética, que también es una de las técnicas que ya tenemos mucho tiempo con ellas. Hibridación in situ. Aquí le puse fluorescente, pero pues actualmente tenemos hibridación in situ también con plata, hibridación in situ con cromógenos específicos, que bueno, su ventaja, digámoslo así, es que lo podemos ver en un microscopio de luz, no necesitamos fluorescencia, y lo podemos archivar indefinidamente. Hay que recordar que la fluorescencia se va perdiendo en 2 o 3 días,
y la tinción con plata, pues la podemos archivar en forma indefinida, PCR, y bueno, técnicas de secuenciación que cada vez se van, digamos que, refinando mucho más. Si vemos, no sé, creo que me fui para atrás, perdón. Algunos de los retos que tenemos para las pruebas diagnósticas, pues, es saber identificar qué molécula estamos buscando. Ejemplo, aquí les puse algunos de los ejemplos de las que utilizamos en forma nosotros ya común, es la inmunistoquímica. Si estamos buscando la sobreexpresión de una proteína, pues vamos a utilizar inmunistoquímica. Si estamos buscando, por ejemplo, la amplificación de un gen o una translocación, la técnica de FISH con fluorescencia es lo adecuado. Si estamos buscando mutaciones puntuales, lo podemos utilizar con PCR. Si estamos, no sé, queremos hacer 300 genes en una sola muestra, pues vamos a usar secuenciación, en este caso de nueva generación. Entonces, hay que también, uno de los retos es que digamos que el usuario que lo está manejando, pues tenemos que saber muy bien qué prueba, qué estamos buscando y cuál va a ser la aplicación de cada una de estas pruebas. Si yo trato de buscar la amplificación de un gen por medio de inmunistoquímica, pues nunca lo voy a encontrar porque no es la técnica adecuada. Entonces tenemos que saber también qué respuestas nos va a dar cada una de estas técnicas y qué alteración genética estamos buscando para poder dar una terapia blanco. Aquí les puse, son un par de ejemplos. El ejemplo mira, y el anuncio de ventana, no debe estar aquí, pero bueno, ojalá me pagaran por anunciarlos, de inmunistoquímica, que bueno, como les dije, detección de proteínas, lo podemos utilizar como una herramienta tanto de diagnóstico como factores pronósticos, factores predictivos y en algunos casos de tamizaje. La sensibilidad y especificidad de la mayoría de los anticuerpos es del más del 95%. Una de sus grandes ventajas es que el costo es bajo, es rápido y antes yo decía, es accesible en la mayoría de los laboratorios de anatomía patológica. Yo espero que sí sea ya una técnica accesible en casi todos los laboratorios de patología. Y bueno, las desventajas es que pues no puedes encontrar subgrupos de genes de fusión, no puedes encontrar arreglos y realmente hay veces que no puedes distinguir entre proteínas normales o bien proteínas que son secundarias a rearreglos genéticos o alguna otra alteración. El caso, por ejemplo, de genes de fusión, aquí les puse un ejemplo de NTRK, en este caso específico lo utilizamos como una prueba de tamizaje, en lugar de a todos los casos realizar secuenciación, que es, digamos, que la prueba comprobatoria o la que vamos a identificar los diferentes genes, nosotros tenemos un protocolo de realizar inmunistoquímica a los casos que se sospechan estos genes de fusión y a los que son positivos, entonces se van a confirmación con alguna otra técnica de biología molecular. Si son negativos, pues ahí se termina el estudio. El NGS, como les comentaba, la secuenciación, bueno, pues realmente lo que tenemos aquí es, se pueden detectar en una sola, digamos, muestra diferentes genes. La confiabilidad realmente depende del ensayo utilizado y la profundidad que tengamos. Es el estándar de oro para identificar algunos genes o, como en el caso de NTRK, genes de fusión, y realmente la sensibilidad y la especificidad del ensayo es muy buena, pero tiene más desventajas que ventajas. Aunque la técnica es excelente, un estándar de oro muy sensible y específica, tenemos varios problemas: la estandarización y el elevado costo de tecnología. El acceso limitado, que pues en la mayoría de los países latinoamericanos el acceso es limitado porque el costo todavía es muy, muy elevado y necesitamos biólogos moleculares, químicos, etcétera, que estén, o sea, recursos humanos que estén altamente calificados, ya que es una técnica muy laboriosa,
son varios pasos. Primero hay que amplificar los productos del tejido que estamos buscando por PCR, después realizar librerías, después hacer la secuenciación, y ya que hicimos todo eso, que se lo estoy resumiendo en 3 pasos, pero realmente es complicado, necesitamos la interpretación de esos resultados de bioinformática que son muy complicados. Entonces, por el momento, nos detiene algo del elevado costo y de que tengamos al personal calificado. Otro de los puntos muy importantes y que es como de mucha actualidad en medicina de precisión es los tumores agnósticos. Esto lo que quiere decir es que, miren, digamos que esto ya lo habíamos como visto un poco en unas diapositivas previas, que hacemos un perfil molecular de diferentes genes, ya sea por inmunohistoquímica, por PCR, por secuenciación, etcétera, y dependiendo, por ejemplo, aquí puse un ejemplo a través de pulmón, dependiendo de la alteración genética, se dará una terapia específica. Les pongo un resumen de lo que ya habíamos visto, que es digamos que lo normal actualmente, ¿no? Lo que vimos de medicina de precisión. Sin embargo, en los tumores agnósticos, lo que digamos que muestran una alteración específica, pero independiente del tipo de tumor. Aquí vemos que se ha definido con el tiempo que el cáncer de pulmón pues, puede tener todas estas alteraciones, que son las que vamos a investigar. Sin embargo, en el caso de los tumores agnósticos que llevan ese nombre, no importa el tipo de tumor que sea, sino más bien que ese tumor tenga algunas de estas alteraciones. Con la que más hemos trabajado actualmente es con NTRK, que ya vimos algún ejemplo. Realmente, si se tiene la alteración genética, o sea, la fusión de NTRK con algún otro compañero de fusión, no importa el tipo de tumor que se tenga, no importa si es de pulmón, de páncreas o de lo que sea, como viene aquí, que es el ejemplo de la NTRK, si el paciente tiene la alteración genética, realmente esa alteración genética o ese biomarcador es el que va a definir la enfermedad y no el órgano o el subtipo histológico. Entonces, pues tenemos que buscar este tipo de alteraciones, ya que pues actualmente en México todavía no, pero hay varios medicamentos que están dirigidos a exclusivamente una alteración genética, independientemente en qué órgano se presente o qué subtipo histológico sea. Un ejemplo, aquí vemos, como decía, en pulmón todo lo que podemos investigar, pero en este caso vemos NTRK porque es el que más hemos podido estudiar hasta ahora. NTRK puede estar en pulmón, o puede estar en tiroides, o puede estar en intestino delgado o en estómago, y no va a importar el órgano, sino la alteración genética para tomar una decisión de tratamiento. Y aquí les pongo un ejemplo de este tipo de tratamientos, el que este es un bebé de 3 meses de edad que pues tiene una neoplasia de tejidos blandos en el cráneo. Realmente es congénito, como ven es enorme, parece casi que la mitad de su cabeza. Esto se tomó una biopsia y lo que vimos fue este tumor fusocelular con algunas figuras de mitosis. Está muy lejos, pero bueno, créanme que aquí hay algunas figuras de mitosis fusocelular y un poco atipia nuclear. En esa edad y con esta morfología, pues el diagnóstico con el que iniciamos fue de un fibrosarcoma infantil. Es una de las neoplasias que en más del 95-98% pueden presentar estas alteraciones de TRK. Como prueba de tamizaje, como comenté previamente, se hizo una histoquímica y resultó positiva. Por lo tanto, posteriormente hicimos secuenciación de este tumor y bueno, encontramos que en efecto los genes de NTRK tenían una fusión de LN4 con NTRK3, que es una fusión muy común en este tipo de neoplasias. Entonces, realmente fue inicialmente un problema porque aunque
todavía teníamos el programa de uso compasivo del medicamento, y aunque sí hay la opción de, digamos, una presentación infantil, pues iba a ser el primer niño en México que se le diera este tipo de medicamento, por la edad, que no tuviera 4 o 5 años, no lo sé, por la edad como que todo el mundo estaba muy inseguro qué podría pasar si a un bebé tan pequeño se le daba este tratamiento, y lo que se decidió en este caso fue extirpar el tumor lo más posible, o sea, quitar todo el tumor, dar dosis bajas de radiación, y si recurría, entonces, en una segunda línea, comenzar con el medicamento anti-NTRK. Así se hizo, y pues obviamente sí volvió a crecer porque era tan grande que pues no se pudo quitar todo, y cuando empezó a tener algunos focos en la cicatriz, digamos, abajo de la cicatriz quirúrgica, pues ya se tenía un poquito más de experiencia con esto, se le dio el medicamento y este niño sigue con su medicamento. Fue una respuesta muy elevada y muy rápida y sostenida. Yo creo que a este niño ha de llevar como 30 meses con el medicamento en su dosis infantil, y está completamente libre de enfermedad hasta el día de hoy. Como tampoco tenemos tanta experiencia con esto, y menos en niños, y menos en neonatos, realmente al día de hoy nadie sabe muy bien si se le deja de dar el medicamento, volvería a crecer el tumor o ya se quedaría libre de enfermedad. Hasta ahorita no se sabe, pero bueno, pues sigue con su medicamento y está perfectamente bien y con crecimiento y desarrollo adecuado. Ahora, las pruebas diagnósticas también tienen un diferente abordaje, y eso depende mucho de, otra vez, qué estemos buscando. Podemos estar buscando solamente un solo gen. Ejemplo, el melanoma, a mí lo único que me sirve para tomar una decisión de terapia blanco es hacerle BRAF. Entonces, voy a utilizar, o bueno, en nuestro caso, realmente una prueba que sea de un solo gen, porque hacerle 25 genes o 300 o 400, que ahora está muy de moda, pues realmente en este paciente particular no me va a ayudar. Entonces, pues bueno, tengo la ventaja en algunos casos, si nada más estoy buscando un biomarcador, en que pues se realizan por PCR. Realmente, otra vez, aquí puse que era potencialmente una práctica rutinaria en muchos laboratorios. Es fácil de implementar, el tiempo de respuesta de tener un resultado es adecuado, y bueno, hay plataformas de PCR que tienen una sensibilidad muy alta, entonces pues no tenemos realmente un problema de falsos positivos o falsos negativos. Las limitaciones de solamente hacer un gen uno por uno, pues bueno, es que hay veces que el tejido, el tumor, pues es inadecuado o es más bien muy pequeño para después hacer otras múltiples pruebas. O sea, se puede terminar el tejido si es muy pequeño, y bueno, quizás en algún momento se tenga que repetir una biopsia, ya que nos acabamos este tejido, o bueno, se redujo mucho la cantidad de tejidos y luego necesitamos hacer otras pruebas. En el caso de que querramos hacer múltiples genes, digamos que en un solo evento, tiene muchas ventajas porque pues minimiza el uso del desperdicio, digamos, del tejido tumoral, facilita realizar múltiples biomarcadores que también implican biomarcadores emergentes en ensayos clínicos con una sola muestra. Pero bueno, hay que saber bien qué biomarcadores tenemos y qué pruebas realizar, y pues en algún momento pueden ser menos costosas que la secuenciación inicial. Las limitaciones las vimos cuando platicamos sobre secuenciación sobre NGS. Pues bueno, hay múltiples plataformas actualmente con metodologías diferentes y que, digamos, que identifican alteraciones de distintos tipos, y eso puede causarnos problemas de reproducibilidad. El análisis de biomarcadores e incluso del informe es muy compleja. Se requieren preautorizaciones iniciales, ya que pues estamos viendo el DNA de
o sea, muchos genes de un paciente y, como lo habíamos comentado, no es fácil tener acceso en la práctica rutinaria o por lo menos por el momento. Casi todo este tipo de plataformas salen al mercado con estos problemas. No son reproducibles unos con otros, unos identifican algunos genes, otros identifican otros genes y generalmente no son accesibles para la práctica rutinaria. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, mucha gente usa la palabra democratizarlo, lo cual también es una palabra rara, pero bueno, muchas veces con el paso del tiempo a lo que se refiere esto es que bajan de precio y pues ya son mucho más accesibles para la práctica común de todos nosotros. Para hacer PCR, que es básicamente uno de los, digamos, plataformas que más se utilizan para hacer esto de single genes, o bueno, pruebas únicas, una prueba a la vez, hemos tenido a través del tiempo muchas plataformas. En la actualidad yo creo que las principales plataformas son la plataforma de Qiagen y la plataforma Cobas, que es de Roche. También en esta tabla ya no lo puse y ahora les voy a decir por qué está la de Biocartis, que es Cirila, que es la de cartuchos, digamos que una prueba por cartucho. Realmente, pues aquí les puse una tabla comparativa entre las plataformas que más se utilizan. Y bueno, si vemos aquí, comparamos la plataforma tanto de Qiagen como el Cobas de Roche, vemos que con respecto a la cantidad de muestra requerida, aquí esto es una cuestión muy técnica porque dice 2 cortes a 5 micras o 2 mililitros de sangre. Los dos instrumentos requieren lo mismo. Aquí en los 2 cortes a 5 micras, yo aquí tendría que agregar la calidad del tejido, porque si hacemos 2 cortes, pero son necrosis o sangre o demás, pues no vamos a tener en ninguna de las dos plataformas, vamos a tener un resultado adecuado. Lo mejor que podría pasar es que saliera el biomarcador negativo, pero imagínense si tenemos 2 cortes de necrosis y nos sale positivo, ahí sí hay que preocuparse bastante, ¿no? Por eso yo siempre que platico de esto, aunque digo, ya sé que yo soy patóloga y los patólogos nos tenemos que echar porras, pero en serio, sí realmente se necesita el input de un patólogo para que elija la zona de estos 2 cortes. Hay que recordar que en este tipo de plataformas, por lo menos tenemos que tener 20% de tumor viable, lo cual quiere decir sin necrosis, sin linfocitos, sin coágulos, o sea, sin sangre, y que estén adecuadamente procesada la parte preanalítica, que el tejido esté bien fijado, para que obtengamos estos 2 cortes y podamos seguir adelante. La cobertura de mutaciones depende mucho del instrumento, pero en general la cobertura de mutaciones, si hablamos de cáncer de pulmón, en este caso, les puse ese ejemplo, es de 29, con Cobas es de 42, algunas de las cuales son muy poco frecuentes, y el problema aquí es que cuando tenemos alguna de esas, no sabemos si es un factor predictivo o pronóstico, y pues no tenemos mucho que decirle al paciente. La capacidad, bueno, es muy similar en los 2 instrumentos, pero sí me querría yo detener al flujo el flujo de trabajo. Nosotros hemos trabajado con los 2 instrumentos, casi todo, de hecho ya no tenemos el Cobas, pero casi todo lo hacemos con la plataforma, con el RotorGene de Qiagen, y la explicación es el flujo de trabajo. Obtenemos la muestra que comentamos en los 2 casos. La extracción de DNA, los kits de extracción de Qiagen son extremadamente amigables. Los reactivos, aunque sí se guardan en congelación, una vez abiertos se ponen en el refri y no tenemos que pasar por esta parte de descongelar reactivos cada vez que los utilicemos. Después de la extracción, aquí habría un punto que yo recomiendo siempre, independientemente del instrumento, que pues es analizar en una nanodrop, en un equipo de ese tipo, la calidad y la cantidad del material genético, ya sea DNA o RNA. Se carga el PCR, nos esperamos un par de horas, que son en general 4, máximo 5, pero en general son menos de 4 horas, y bueno,
hacemos el análisis de gráficas y hacemos el informe. En el caso de COBAS, es un poco más complicados los pasos. Realmente hay que cuidar mucho los reactivos porque se congelan y se descongelan. Tenemos algunos pasos adicionales de descongelarlos, como son, pues, utilizarlos, las alícuotas, etcétera. La extracción de DNA, el kit o los kits de extracción que tiene Roche no son amigables, es complicado. De hecho, hay algunos laboratorios en México que tienen COBAS, pero usan el kit de extracción de Qiagen, porque realmente es muy laborioso la extracción del material genético. Hay la manipulación de reactivos también, estos equipos son muy delicados. Bueno, finalmente se carga el PCR y pues se realiza el reporte. Con respecto a los tiempos, realmente, bueno, vamos a ver después el tipo de informe, pues bueno, es totalmente automatizado con el software que cada uno de los instrumentos utiliza, es cualitativo, en este caso de pulmón, pero bueno, en cargas virales y demás sí es cuantitativo en los dos instrumentos, y en general en tejido el tiempo en el que se realiza el procesamiento es muy similar, sin embargo en plasma es un poquito más tardado en COBAS. Y la aprobación, pues los dos tienen IVD para aprobado por FDA. Nosotros, generalmente en el laboratorio, estamos haciendo diferentes tipos de estudios. De inmunistoquímica hacemos más o menos como 50,000 laminillas, no pasé 50,000 laminillas al año. Y bueno, en lo que así nuestro core, digamos que es las pruebas diagnósticas, principalmente mama, pulmón, melanoma, cabeza y cuello, linfoma, cáncer de células claras. Ahora vamos a empezar, bueno, no, ya empezamos y lo vamos a ver un poco más adelante en la plática, con biomarcadores para vejiga, otros para cáncer de mama. Realmente nosotros hacemos muchos para estrógenos, progesterona y HER2 en mama, pero ya hemos iniciado con otros biomarcadores que tienen un tratamiento específico, como es el PI3K, y vamos a empezar con otras indicaciones, que me parece que es cáncer gástrico, y para mama, los triples negativos. También vamos a comenzar con otros biomarcadores en mama. En ensayos clínicos, pues bueno, más o menos participamos en ensayos clínicos que sean de este tipo, de estas neoplasias, a veces algunas otras cosas, pero de estas neoplasias. Cosas no neoplásicas como hígado, que tenemos un par de ensayos clínicos de hígado graso, y el área de diagnóstico, que vemos tanto enfermedades neoplásicas como neonoplásicas, o sea, desde un Papa Nicolau hasta una biopsia de piel, biopsias de estómago para una simple gastritis, o biología molecular, como lo hemos visto hasta ahora, para neoplasias mucho más complicadas. Con respecto al diagnóstico de PCR o secuenciación, aproximadamente hacemos 8,000 pruebas al año, y se dividen exactamente como lo ven en la diapositiva anterior, entre pruebas de diagnóstico, ensayos clínicos y diagnóstico en general. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Como les digo, nosotros tenemos un equipo, el Proteogene de Qiagen. Tuvimos en Sirin, un programa que se llama Sirin, que digamos que te prestan el equipo durante 10 o 11 meses que fue COBAS, y tenemos el IDILA. Se me pasó en la diapositiva previa a platicarles de IDILA. Vamos a hacer así como un paréntesis en esta diapositiva. El equipo IDILA es un equipo muy práctico para laboratorios muy pequeños que tienen muy poca carga de trabajo. Creo que muchos de ustedes lo deben de conocer. Son unos cartuchos que uno pone el tejido directamente de la parafina. Se ve como un sándwich con dos papel filtro, no sé, es un papelito donde se hace un sándwich del tejido, se mete ese cartucho al equipo, te esperas unas, creo que 3 o 4 horas, y en lugar de la interpretación de gráficas y demás, como es en los otros dos instrumentos, te saca un reporte y te dice sí mutado, no mutado y la mutación. Hasta ahí.
pero el equipo adentro, no sé cómo, hace la purificación primero del tejido y la extracción del material genético, que es DNA, y te saca un resultado. Entonces, en todo el mundo, y mucho en España y en Latinoamérica, ha funcionado muy bien por la sencillez del equipo, porque no tienes que saber de extracción de DNA, no tienes que saber manejar pipetas, no tienes que diluir sondas, anticuerpos, nada de eso, sino ni siquiera tienes que tener un equipo de nanodro para ver la calidad y la cantidad del material genético, sino suena muy práctico poner un pedacito del tumor todavía en la paratina, meterlo en un cartucho y que en un par de horas te diga si está mutado o no mutado. El problema con estos equipos es que si tienen muy alto volumen, no puedes estar metiendo un cartucho cada 3 horas. Si tienes 17 casos en un día, pues no te va a alcanzar el día. Y lo segundo es que tiene validación con, digamos así, con otros instrumentos, ya sea Tejen o COBAS, pero no tiene validación clínica. Hasta donde yo recuerdo, no hay artículos que digan, se hizo EGFR con VILA, se le dio tratamiento anti-EGFR y los pacientes tuvieron una buena respuesta al tratamiento. Tiene como una validación, digamos, técnica, pero no una validación clínica. Y como les digo, para laboratorios que incursionan en biología molecular, es algo muy práctico. Pero pues sí, cuando sale el reporte y dice, no, no interpretable, usted tiene una palabra así de, no lo pudimos, no se pudo, prácticamente no se puede, nunca sabes si es porque el tejido era sangre, porque si el DNA, la calidad era mala, o sea, no puedes encontrar ninguna explicación. En cambio, si nosotros vemos que la extracción del material genético es muy pobre y que la calidad es muy mala, pues nos ahorramos todo el PCR y no utilizamos, vamos, y ese tejido ni siquiera realizamos una prueba. Pero bueno, quería yo platicarles de IDILA. Nosotros tenemos, les digo, Yagen, tenemos un IDILA y tuvimos un COBAS unos meses y el IDILA lo usamos cuando alguien quiere algo rapidísimo y el RotoGene pues está funcionando. Meter un cartucho y sacarlo rápidamente es muy práctico, pero tiene esas limitaciones de la concordancia clínica. Pero bueno, ahora sí regresamos a donde estamos. Nosotros hacemos en el laboratorio realmente la gran mayoría de lo que hacemos es con TheraScreen, es EGFR para cáncer de pulmón, más o menos 120 pacientes por mes. Nuestro tiempo de respuesta, este es turnaround time, el tiempo de respuesta, es de 5 a 7 días, aunque el equipo es mucho más, vamos, no se tarda 5 a 7 días, pues obviamente con la carga de trabajo y todo lo demás que hay que hacer, pues ponemos este tiempo de entrega, que es razonable, y a través del tiempo, de ya haber hecho como 2.200 casos, la frecuencia que hemos identificado de mutaciones es del 27.5%. KRAS y NRAS para cáncer de colon, también hacemos varios estudios al mes, más o menos como 110 pacientes. Nuestro tiempo de entrega es igual y tenemos una frecuencia de 38.6% de mutaciones identificadas. Ahora, bueno, ya estamos haciendo también KRAS para pulmón. Aquí lo puse como colon, pues porque digamos que es el clásico que se hace para colon, pero acuérdense que uno de los exones, pues hay medicamento ya para cáncer de pulmón, entonces también lo realizamos para pulmón. BRAF en melanoma, realmente son 20 pacientes al mes cuando nos va bien. Cada vez son menos. Esto es un promedio, pero hay veces que son 5 o 3 pacientes por mes. Realmente son pocos los pacientes que llegan con un melanoma no resecable metastásico, que es la indicación para hacer este marcador. Y bueno, hemos visto nosotros, bueno, nuestra estadística, tenemos pacientes de BRAF en el 47% de casos. Algo que me gusta mucho del
KRAS en RAS es que además de la mutación D600E, también identifica la K y la D y como 4 o 5 mutaciones, y aunque son poco frecuentes, pues ya nos ha tocado algunos pacientes que sí tienen ese tipo de mutaciones, no nada más es la D600E. Los nuevos, pues bueno, FGFR, que realmente para cáncer de vejiga, más o menos antes, el lanzamiento del medicamento fue este año, pero bueno, digamos que empezamos a hacer pruebas desde, creo que finales de 2020, hemos hecho 145 pacientes, y esto que ahorita les voy a comentar qué es, digamos que en conjunto con esta iniciativa de Day One Lab Readiness, que es una, digamos que una colaboración para medicina diagnóstica de precisión. PI3K para cáncer de mama, más o menos llevamos 170 pacientes realizados. También el medicamento salió a la venta, se aprobó en México hace poco tiempo, y también fue parte, digamos, de nuestro inicio en hacer PI3K de este programa de Day One Lab. Y bueno, vienen muchos más, seguramente. Ahora les voy a comentar qué es este programa de Day One Lab. Realmente es una iniciativa de AGEN que tiene tiempo, no, es algo bastante nuevo, en el que es digamos que una red de laboratorios que están haciendo equipo con QIAGEN. Es una red como de 20 hasta ahorita, 22 laboratorios en el mundo, que QIAGEN en conjunto con sus socios estratégicos de negocio, que son pues obviamente las farmacéuticas que tienen estos medicamentos, digamos que nos invitaron nosotros creo que son como 20 o 22 laboratorios a la fecha, a implementar y validar nuevas pruebas diagnósticas, o sea, nuevos biomarcadores, varios meses antes de que se clasifique o se apruebe en FDA como un Companion Diagnostics, y que también el medicamento se aprueba por FDA para el uso que se está solicitando. De tal suerte que, miren, son, digo, como 20 o 22 laboratorios en todo el mundo. Nosotros estamos aquí, y bueno, lo que dice este comunicado de prensa es básicamente eso. Le han puesto la foto del logo, pero me pusieron a mí, no sé por qué. Y básicamente es este programa de Day One Lab, como les comenté, todos estos laboratorios en conjunto con QIAGEN, ellos nos proporcionan, digamos que los reactivos. Nosotros generalmente ponemos los casos, los bloques de parafina, se prueban y se validan estos biomarcadores. Después se hace un control de calidad con el equipo de QIAGEN, me parece que en Manchester. Se valida, ahora sí que se valida que nuestra validación sea la adecuada con el equipo de QIAGEN, y en ese momento, ya que todos los laboratorios lo tengamos validado y listo para poderse usar como una prueba diagnóstica, entonces, digo, son varios meses antes que queda perfectamente listo para ensayos clínicos y para hacer una prueba diagnóstica en el momento que se apruebe el medicamento. Generalmente Latinoamérica, o por lo menos México, estamos muy cercanos a las aprobaciones de FDA más que de la EMA. Entonces, en el momento que está aprobado y se necesita utilizar esa prueba diagnóstica, ya está validada y probada por varios laboratorios en el mundo. Entonces, es algo que es, digamos que, pues estar 3 pasos adelante, porque sí, históricamente ha pasado que se lanza un medicamento, pero no tenemos la prueba diagnóstica. Pasó, por ejemplo, con un anti-EGFR, que se empezó a dar el medicamento y pues no teníamos ese concepto de medicina de precisión. Eso fue como en 2007, me parece, y pues unos pacientes les iba muy bien, como vimos los
muñequitos, los pacientes que puse de muñequitos, a unos les iba muy bien, otros no tenían efecto y otros tenían efectos tóxicos. Y después de varios años de lanzado el medicamento, pues se identificó que estos pacientes tenían que tener mutaciones de GTR para usar el medicamento. Entonces, eso pues no puede pasar, ¿no? Entonces, básicamente, Day One Lab, a lo que nos dedicamos este grupo en conjunto en partnership con Tiagen, es a validar y estandarizar estas pruebas diagnósticas para que estén listas en su momento en conjunto con la aprobación del medicamento. Otro de digamos, los valores agregados que tiene este programa o esta red de laboratorios de Day One Lab es primero, pues lo que sabemos, ¿no? Apoyar rápidamente, digamos, en forma inicial el muestreo o el testing de pacientes. Obviamente, antes de lanzar cualquier tipo de medicamento, aprobaciones y demás, pues ya que tenemos validados estos reactivos, poder hacer estudios epidemiológicos y determinar si hay nuevas indicaciones para estos biomarcadores. Obviamente, extender el acceso a estas pruebas y estos medicamentos. Y bueno, lo principal que es, pues, digamos que realizar y validar estas pruebas por diferentes laboratorios y poderlo comunicar tanto a los socios estratégicos como al público en general. Ahora vamos a pasar a un tema que también es muy controversial con respecto a estas pruebas diagnósticas. Realmente, estas pruebas diagnósticas, todos los laboratorios, todo México, en todo Colombia o en cualquier país, todos los laboratorios tenemos que tener estas pruebas que son más sofisticadas de lo normal, o debemos de centralizar estas pruebas, ya que eso, pues, obviamente, sin desestimar las pruebas que se hagan in-house o en cada laboratorio hospitalario, a eso se refiere, o centralizarlos. Esto ha sido una controversia desde hace muchísimos años, más o menos igual en 2009, 2010, salió un estudio con respecto a HER2, cáncer de mama, inmunohistoquímica y demás, que decía que un laboratorio de patología convencional, o sea, in-house, como dice aquí, para poder realizar estas pruebas y tenerlas y hacerlas bien, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de interpretación. Recuerden que la interpretación de la inmunohistoquímica la hace un patólogo al microscopio. Tenían que hacer al año por lo menos, creo que 250 casos por inmunohistoquímica y por lo menos 100 casos por hibridación, que es la prueba confirmatoria. Si cumplías con eso, entonces te ponían una palomita y te decían, bien, tú sí estás capacitado para hacer esta prueba. Si tú decías, no, es que yo hago 25 casos al año y tienes la suficiente experiencia técnica, ni la de interpretación, entonces mejor mándalo a un lugar donde tengan mucha experiencia, reducen costos por el volumen, han visto muchísimos casos y también reducen el tiempo de respuesta del diagnóstico. Y bueno, eso ha sido muy controversial porque, no sé en Colombia, pero si se comportan como mexicanos, todos queremos todo. Si el de junto lo tiene, uno lo quiere. No importa si haces muchos o pocos y demás, todos queremos de todo. Entonces, sí hay que pensar muy bien los pros y contras de centralizar, o sea, si ese modelo es eficiente desde el punto de vista financiero, tecnológico y demás, o bien hacerlos en cada laboratorio, ya sea clínico o de patología. Las bases para decidir dónde vamos a realizar estas pruebas son, primero, el tiempo de respuesta de la prueba. Como les digo, si yo hago 25 al año, pues los hago con calma. En cambio, si hago, no sé, 700 casos al mes de mama, pues anda uno corriendo bastante. Independientemente del volumen o del costo unitario, hay pruebas que deben estar disponibles para la operación clínica diaria. Ojo, independientemente de volumen y costo. Esto está muy dirigido al laboratorio clínico.
les voy a poner un ejemplo de laboratorio clínico, de que tienen que estar disponibles para la operación clínica adecuada y aquí le pondría yo y rutinaria. Una, no sé, química sanguínea, pues no la vamos a centralizar porque pues, requiere un transporte que se vaya, yo esperaría en la misma ciudad, pero simplemente transporte, llevarlo a otro lado, mandar el diagnóstico ya sea por correo y demás, cuando si necesitamos una prueba de glucosa en urgencias de una química sanguínea, pues obviamente la necesitamos en el momento y en 10 minutos, ¿no? Entonces, hay pruebas que no vamos a poder centralizar independientemente de bajar costos o no. O no sé, también de laboratorio clínico. Las pruebas para infarto, el CPK y demás, no las podemos mandar a otro lado. Eso lo necesitamos en el momento. Entonces, sí hay pruebas que, independiente de todo lo demás, tienen que estar disponibles in-house y en el lugar donde llegan los pacientes. Otro de los puntos es si la muestra es inestable y debe realizarse con prontitud, si es una urgencia o no una urgencia clínica, como decíamos, las pruebas para las enzimas cardíacas. Si es una prueba patentada, pues no la vamos a poder hacer in-house porque está patentada, se la vamos a tener que mandar a la persona que la patentó, o sea, como Oncotype o MammaPrint o Foundation, esas cosas, pues no podemos hacer una prueba que esté ya patentada. La otra, tenemos la experiencia tanto médica como técnica para realizar y respaldar pruebas de alta calidad. Ejemplo, la bioinformática en el NGS, en la secuenciación de nueva generación, que es un verdadero dolor de cabeza. Entonces, tenemos que ver si tenemos esta experiencia, la vamos a tener o simplemente no contamos con ella, por ejemplo, en un hospital público. Y finalmente, es una decisión de, yo lo veo muy de recursos económicos, decisión de hacer o comprar cosas. Si nosotros tenemos un presupuesto ilimitado, es un hospital de enseñanza y quiero yo tener todo ahí, pues si es de enseñanza y tengo un presupuesto ilimitado, que yo creo que los presupuestos ilimitados en Latinoamérica no existen, pues tendría y recursos humanos ilimitados, pues lo podría hacer, pero hay que pensar muy bien si vamos a hacer las cosas, las vamos a comprar o las vamos a enviar a otro lado. Como les digo, depende mucho del tipo de prueba y de la urgencia clínica que tengamos. Ejemplos de laboratorios centrales, que es mejor que local, pues obviamente pruebas con un bajo volumen, ya que desde el punto de vista de caducidad, si tienen muy pocos casos al año, sí te van a caducar tus activos. Un ejemplo son enfermedades neoplásicas raras, por ejemplo. Volvemos aquí a los genes de fusión de NTRK, que la frecuencia global en todos los tumores que sean muestrales de 2.8%. Entonces, para encontrar en nuestra práctica cotidiana hospitalaria el 2.8%, hay que ver si vale la pena tener un equipo de secuenciación de nueva generación. Enfermedades genéticas raras, pues, por ejemplo, la fibrosis quística. Si es un hospital pediátrico, pues tenemos que tener toda la tecnología para identificar fibrosis quísticas. Infecciones poco frecuentes es otro ejemplo, etcétera. Sí, son pruebas diagnósticas para ensayos clínicos. Los ensayos clínicos sí o sí se centralizan. Es muy raro el ensayo clínico que permita que sus pruebas se realicen a nivel local por la variabilidad que puede tener entre uno y otro sitio. Ventajas de laboratorios locales, bueno, la metodología personalizada, LDT, que son los Lab Developed Tests, la verdad es que cada vez son menos populares las pruebas que se desarrollan dentro del laboratorio, pero depende de prueba. Si la validación es adecuada, si pasó por un control de calidad interno y externo y funciona, se puede hacer en un laboratorio local. Si requieres de una aprobación de alguna agencia regulatoria tipo FDA para hacer esa prueba, porque pues tú puedes hacer tu prueba hecha en laboratorio, pero pues necesitas una validación adecuada para competir con la que está aprobada por FDA o por cualquier agencia regulatoria local. Una ventaja es que
tengas bases de datos locales con tus propias muestras para cuestiones de investigación. También ver qué es más económico, porque acuérdense que en los laboratorios públicos pues no se manejan utilidades y no tendríamos que tener logística porque pues lo haríamos todo dentro del laboratorio donde estamos. Los tiempos de respuesta, ya que pues no tenemos ningún transporte de muestras, algo muy importante, si lo hacemos local, mucho más sencillo que la información molecular se integre con la información de patología y con la información clínica. Obviamente, si es un hospital de enseñanza, pues va a ser una gran ventaja tener el laboratorio local. Y bueno, la familiaridad con que se empiezan a generar estas pruebas en laboratorios locales, pues obviamente genera innovación y pues digamos que vanguardismo en ese laboratorio local. Ejemplos de pruebas moleculares locales mejor que centralizadas: enfermedades genéticas comunes, análisis de mutaciones de algunos tumores en hospitales de alto volumen. Yo les comentaba, creo que al inicio de la plática, el cromosoma Filadelfia para ver enfermedad mínima residual en leucemias mieloides, pues es una mutación que realmente en un hospital oncológico es un tipo de leucemia muy frecuente. Entonces tiene muy alto volumen y pues es una ventaja hacerlo local, sobre todo por el tiempo de entrega. Y obviamente infecciones comunes, pues la más de moda que tenemos es COVID. Pues sí, todos los centros hospitalarios, por lo menos pruebas rápidas, tienen que, se tiene que contar con ellas, y en mi opinión también con PCR para COVID. Pues sí, realmente pues son lugares, bueno, eran afortunadamente lugares todos los hospitales eran de alto volumen y pues no podíamos estar con transportarlo, ver el tiempo de entrega, que llegue al otro lugar, la logística y demás. Necesitábamos respuestas de COVID rápidas y todos los hospitales eran de alto volumen. Y por último, les quiero mostrar un programa de control de calidad que hicimos ya hace algunos ayeres, que yo les voy a poner la estadística de México. Este programa luego se extendió a Centro y Sudamérica, pero aquí les voy a poner las estadísticas de México. Este es un programa de calidad que se hizo para la prueba de HER2. Como ven, ya tiene mucho tiempo, es de 2007 a 2009 hicimos este programa, y de lo que se trata es de ver la calidad de cada laboratorio, tanto técnica como de interpretación, para este tipo de pruebas. Digamos que el piloto fue en México con 35 laboratorios. Entonces, aquí les estoy mostrando los datos. Estos no son los de México, estos datos son de los ingleses. La agencia que nos evaluaba se llama UK NECAS, y los ingleses que empezaron con esto en 2003, si ven la línea negra, es aceptable, o sea que sí hacían la prueba bien. Y pues en Inglaterra, más o menos el 45% de los laboratorios la hacían bien, pero el 55% la hacían muy mal. Este tipo de, digamos, de programa se hace cada 3 meses y se da una asesoría personalizada. Entonces, los ingleses, pues bueno, después de la asesoría subieron como al 52%, como al 55%, tuvieron un bajón, y así a través del tiempo hasta 2007, o sea, se tardaron 4 años en que casi el 90% de los laboratorios en el Reino Unido tuvieran una calidad adecuada solo para una prueba diagnóstica. La línea roja, pues es la línea en espejo, ¿no? Si esto les va bien, pues estos son completamente la línea en espejo, que era inaceptable, y había un grupo de laboratorios que siempre eran limítrofes, que más o menos se la pasaban como en el 10%, que a veces sí pasaban, a veces no, les salía medio bien y medio mal. Cuando hicimos el programa en México, solo duró este piloto 2 años, y si ven aquí, fue 2007, la primera evaluación ocurrida que se realizó, pues realmente el 12, no, era el 13%, no, pues aquí, pero el 13% de los laboratorios de patología en México hacían esta prueba de HER2 en forma adecuada. Eso pues sí causó muchos problemas, obviamente con los oncólogos, con las farmacéuticas y demás, porque pues a quién le estás dando el medicamento, ¿no? Si 13% de los laboratorios lo hacían bien. Con la asesoría adecuada, y yo creo que también que la gente más o menos entendió el programa,
Esto subió a la siguiente evaluación al 65%, luego bajaba un poco, luego subía así. Y si vemos al final de los 2 años, y ven aquí del 13%, pues subió más o menos como al 45%. O sea, digamos que de 100 laboratorios en México, pues 45 lo hacían bien y 55 no. Pero si ven la tendencia de la gráfica, yo creo que si hubiéramos seguido otros 2 años más, igual que los ingleses, porque tiende a subir la gráfica, pues hubiéramos llegado más o menos aquí o más o menos por aquí, pero hubiera mejorado mucho. Entonces, pues realmente los programas o sea, el control de calidad, tanto técnico como de interpretación de los laboratorios, es extremadamente importante, porque hay que recordar que esto es un factor predictivo. Hay que dar un medicamento de acuerdo a lo que nosotros estemos diciendo en este tipo de pruebas. Y esto fue de inmunohistoquímica, pero se aplica a todas las pruebas diagnósticas que tengan un blanco terapéutico. Y pues sí, como vemos en estas dos fotos, hay de errores a errores, ¿no? Entonces hay que evitar tanto falsos positivos como falsos negativos, porque podemos quedar muy mal. Por último, bueno, las barreras y el acceso a pruebas diagnósticas. Estas son algunas estadísticas de hace unos pocos de años y si vemos aquí, a pesar de la importancia de las pruebas diagnósticas, todavía hay más bien una deficiencia en realizar estas pruebas diagnósticas en la práctica clínica. Estos son datos de Estados Unidos. Ahorita vamos a ver los de Latinoamérica. Realmente, el EGFR, aunque desde 2011 se tenía la práctica estándar de hacerlo para cáncer de pulmón, pues no siempre se realizaba. En 2013, entre el 18 y el 22% de las personas con cáncer de pulmón se les realizaba EGFR. En 2015 subió un poco más, y bueno, y en 2018, pues ya fue el 87% de los pacientes con cáncer de pulmón que tenían acceso a realizarle este tipo de pruebas. ALK, pues resultó más o menos lo mismo. En 2011 se hacía al 32% de pacientes con cáncer de pulmón, y en 2018 pues subió, pero casi un 70%, un poco menos, o sea que todavía en 2018 había 30, de cada 100 pacientes, a 30 no se les realizaba ALK. Y bueno, ROS1 muy desfavorable en ese caso, que en 2018 solamente a 18% de los pacientes con cáncer de pulmón se les realizaba ROS1. Aquí vemos en otros países el FGR. Si vemos en Brasil, aproximadamente en estos informes, más o menos en el 38%, los chinos, que es muy raro porque los chinos les gusta mucho hacer cosas tecnológicas, 42%, los suizos, pues muy bien hechos como siempre, casi el 80%, en general en Europa bastante decente, muy raro que en Alemania se hiciera a un poco más de la mitad, a 2/3 partes de los pacientes, y en México al 18%. O sea, así están las estadísticas, ¿no? Yo creo que esto es como estadísticas de 2017, yo creo que en México ya ha habido un poco más de acceso a estas pruebas. No tengo el dato, no lo calculé, pero debe ser como un 23% de pacientes con cáncer de pulmón que tienen acceso a realizar EGFR. Y si vemos aquí, bueno, cuáles son los retos que tenemos en esta situación, vemos que en Latinoamérica, BRCA1 y 2, los que están haciendo, o por ahí me la referencia, creo que los que más están haciendo BRCA1 y 2 en Latinoamérica para el cáncer hereditario, se van a acordar muy bien del cáncer hereditario de mama y ovario con Angelina Jolie, es Brasil, y de ahí sí en México y Colombia y Argentina, y bueno, luego Chile, Perú y demás, pero México y Colombia y Argentina, ahí vamos un poco después de Brasil. EGFR y CARRAS, igual, Brasil es el que más está haciendo estas cuestiones tecnológicas, y de la misma forma, México, Colombia y Argentina, pues realmente hacemos como una tercera parte de lo que hace Brasil, pero bueno, somos los que vamos un poco atrás. Otros tipos de pruebas diagnósticas, solamente Brasil y Argentina, y en México unas poquitas, y el cromosoma Filadelfia, el BCR-ABL,
pues bueno, Brasil otra vez muy vanguardistas, Argentina, y ahí vamos Colombia, México y Chile un poco atrás. Creo que en todos realmente estamos un poco, estamos muy parecidos todos los demás países que se evaluaron. Los retos que tenemos de las pruebas diagnósticas pues son los que ya sabemos. ¿Quién va a ser los pagadores? ¿Quién va a ser el desarrollador diagnóstico? Realmente investigación y desarrollo, tanto en el medicamento como en la prueba diagnóstica, requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero. La industria farmacéutica, hay pues obviamente intereses involucrados. Organismos reguladores, ya sea pues, los organismos reguladores de cada país. En México, el equivalente al FDA está COFEPRIS, es un desastre, y obviamente los proveedores de salud, ya sea gobierno, privado, etcétera. Bueno, las barreras que tenemos universales, no son solo México, solo Latinoamérica, es para hacer estos mercados, no la comunicación, tanto industria, academia, desarrolladores de pruebas diagnósticas, etcétera. ¿Quién lo va a pagar? Eso es un problema de siempre. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacerlo? Y cómo vamos a adquirir el tejido o de dónde va a salir este tejido. En el caso de que es muy poco tejido o la calidad por la fase preanalítica no es la adecuada, realmente el tiempo de entrega no es lo suficientemente rápido. Se recomiendan entre menos de 14 días naturales o 10, ¿cómo se llama? Business days, 10 días hábiles. Y bueno, si no tenemos esta comunicación, va a ser un problema grave. Y la parte fea es quién lo va a pagar todo esto. Y bueno, finalmente, la medicina de precisión y pruebas de diagnóstico son indispensables en la oncología moderna. Las pruebas, bueno, identifican a pacientes que se van a beneficiar con una terapia específica para su tumor. La decisión de centralizar o no centralizar, pues depende del tipo, volumen de prueba, etcétera. Y hay numerosos retos y barreras, pero pues para diagnóstico en Latinoamérica tenemos que estar conscientes de estos retos y barreras y pues seguir hacia adelante. Creo que aquí me faltó una conclusión que sería que los instrumentos que utilicemos y las técnicas que utilicemos deben ser las adecuadas para la alteración genética que estamos buscando. Y otra vez, la decisión de cuáles instrumentos utilizar, pues depende mucho de las necesidades que tengamos, de otra vez de volumen, etc. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.